Buenas, ¿qué tal? Yo soy Juan, esto es Metatextos, reflexiones extraviadas sobre cine. ¿Por qué extraviadas? Bueno, porque seguramente esta va a ser una página o bueno, un canal de YouTube ahora en donde no encuentren críticas o reflexiones o análisis sobre pelis que sigan ningún parámetro específico. Tampoco vamos a analizar siempre pelis del momento, vamos a ir variando. Pero bueno, hoy para arrancar se me ocurrió hablar de la nueva peli de Guillermo del Toro, el director de cine mexicano muy conocido en todo el mundo. El Callejón de las Armas Perdidas, entonces, es una peli que yo creo que construye y plantea esta alegoría, esta metáfora en relación a los monstruos, que es tan común, tan repetida y tan reiterada en el cine de Guillermo del Toro, de la monstruosidad, o como se menciona en la peli, en el film, monstruización, o geek en inglés, ¿no? Esa palabra específica. Yo creo que lo trabaja de manera implícita por primera vez en la trayectoria fílmica de Guillermo del Toro, en cuanto a sus personajes, en cuanto a la caracterización física y externa de sus personajes, ¿no? No hay elementos fantásticos, no hay monstruos fantásticos explícitos, digamos. Pero, sin embargo, me parece que es la manera que más explícita está de todas las películas de Del Toro, el simbolismo, el concepto, la idea de la monstruosidad, ¿sí? En los personajes. Esto lo podemos ver en un montón de diálogos, en momentos de la peli, numerosos intercambios de los personajes que hablan en tales términos, ¿no? Hablan de monstruización, hablan de cosas por el estilo, hablan de cómo convertirse en un monstruo, ¿sí? Aún sin serlo. Yo creo que ese microuniverso, ese escenario, ese ambiente de los parques de atracciones, de los parques de freaks, los circos de freaks, ¿no? De los años 40, que son un poco lo que engloba toda la peli, el escenario que engloba la peli, creo que es un entorno súper atractivo para adentrarnos justamente en la psicología interna de los personajes. Creo que ya el ambiente y el espacio y el escenario en sí es una metáfora y una alegoría de los personajes en sí mismos, ¿no? Una representación alegórica de esos mismos personajes, de estos seres corrompidos, de estos seres inmorales, impúdicos, podemos decir. Pero, sin embargo, sabemos que va a haber un solo protagonista, que es en el que está focalizada casi la totalidad de la película, que es Stanley Carlisle, interpretado por Bradley Cooper. Sabemos que esta es una adaptación, una transposición que hace Guillermo del Toro de una novela del año 1946, que luego tuvo su película también, su versión original, creo que un año después, en el año 1947. Si bien la estructura era similar, ¿no? Y estaba focalizada en este personaje protagonista, que es Stan, Del Toro se toma más tiempo, ¿no? Para meternos en la interioridad de este personaje, para revelarnos con mayor meticulosidad y profundidad elementos de su pasado catastrófico, oscuro. Sin ir más lejos, en la escena inicial lo vemos arrastrando un cuerpo. Y es por esto que, creo yo, tanto Guillermo del Toro como bueno, el trabajo de su guionista, Kim Morgan, insisten demasiado en este seguimiento de personaje. Hay algo, yo creo que se genera como un efecto contradictorio. Por mostrar tanto a Stan en su recorrido por esos ámbitos, pierde un poco de importancia el entorno en sí. Y eso tal vez sea un problema, porque esos escenarios y los actores sociales que forman parte de ese escenario, de ese parque de atracciones, son sumamente interesantes, atrapantes y enigmáticos, ¿no? Tal vez nos quedamos un poco con las ganas de conocer más sobre ese espacio siniestro a fondo. Tenemos la relación de Sina, el personaje interpretado por Toni Collette, con su marido, la clarividente, ¿no? Y su marido. El monstruo, entre comillas, de Clem, el personaje de Willem Dafoe. Después está también esta trama del personaje interpretado por Ron Perlman, con Molly, el personaje de Rooney Mara, que es otro de las protagonistas. Yo creo que nos enfocamos más en la historia de Stan y se pierde un poco todo lo que representa ese escenario, ese hábitat social en sí. Sabemos que luego Stan se va a ir a Nueva York en la segunda mitad de la película con Molly, va a conocer a la seductora Lilith Richard, interpretada por Cate Blanchett, es como la femme fatale, ¿no? Ese personaje, ese estereotipo paradigmático de personajes del cine negro de los años 40 o el film noir, donde hay claras referencias y homenajes en esta peli de Del Toro. Hay un giro hacia un tono no solo más dramático, diferente, sino también desde lo estético. El cine negro de los años 40. Esto no es necesariamente, creo yo, un error o un paso equivocado en este relato de monstruos reales, entre comillas, y humanos, pero no por ser humanos menos monstruosos. Pero creo que sí hay que aceptar que hay algo en todo ese clima, en esa atmósfera,
que por momentos llega a ser hasta lenta, porque es una película que en la primera mitad es mucho más descriptiva y de caracterización de personajes que narrativa, que de sucesión de acontecimientos. Hay algo de eso que nos deja un poco con las ganas, tal vez, en la primera mitad. Y creo que la segunda mitad no termina como de balancear o de suplir esas expectativas dramáticas que había dejado la primera mitad. ¿Qué quiero decir? Que más allá de la estructura de la versión original, de la novela, del homenaje y las referencias o el diálogo que quiere hacer Del Toro con la película original, con el clásico, hubiera estado bueno tal vez meternos con mayor profundidad, ya que la peli es tan larga, quedarnos un poco más en ese parque de atracciones que era tan interesante con esos otros personajes. Pero bueno, más allá de este desajuste o desbalance, como quieran decirlo, que no es necesariamente un error, las escenas compartidas entre Bradley Cooper y Cate Blanchett están muy buenas, hay una tensión ahí de poder, de ambición en estos personajes que son casi como un reflejo del otro. Y ahí hay algo interesante que tiene que ver con la tensión erótica y la tensión sexual, y quería hacer como un paréntesis acá interesante. Hay como una batalla de poder en donde el sexo es el protagonista, porque el sexo también implica relaciones de poder en esos términos, y creo que eso está de manera muy clara representado en esta tensión constante en los encuentros que tienen. Está bueno entender al sexo también en ese sentido, como relaciones de poder, como tensión de poder, y no solo como una escena de sexo donde se consolida el amor o la pasión de la pareja protagonista de una película. Acá el sexo y la tensión erótica va por otro lado, va por el lado de las relaciones de poder. Y eso me parece que es súper importante porque deja de tratar al sexo en las películas como una mera escena de transición. Más allá de que obviamente hay películas donde el sexo se trabaja de esta manera. Pero yo creo que por esas escenas, rescatando estas escenas en las que vemos esta tensión sexual entre Bradley Cooper y Cate Blanchett, sus personajes, creo que es un ejemplo. Y bueno, por último está la ratificación, decíamos, de la metáfora, de la alegoría de toda la película y de las versiones anteriores. Sabemos además que Guillermo del Toro nunca sintió piedad por sus villanos, ¿no? Por el diseño de los personajes de los villanos. Basta con tomar como ejemplo al Capitán Vidal de su película, creo yo, la más lograda, El laberinto del fauno. Y así como nunca tuvo esa piedad y esa misericordia por sus villanos, tampoco la tiene en este caso por su protagonista, villano, antihéroe, monstruo, como lo quieran llamar. Que los monstruos de Del Toro son implícitos por primera vez, creo yo, en la totalidad de sus personajes, en cuanto a la caracterización física y externa, porque se ven como reales, aterradoramente reales y cotidianos. Pero tal vez es la primera vez que son tan explícitos desde la metáfora. Son monstruos reales, lo sabemos, que harían cualquier cosa por conseguir algo de dinero, como se ve en la peli. Y somos, podríamos incluirnos ahí, si tomamos a la peli un poco también como una llamada de atención para nuestra actualidad. Somos muy fáciles y susceptibles de corromper, ¿no? De monstruizarnos, como dice la peli justamente. Y esta es, por eso creo yo, la película en la que más clara está la metáfora del monstruo real como amenaza latente en la filmografía de Guillermo del Toro. Y si bien no creo que las películas tengan que tener un mensaje o una semblanza moral, pero sí me parece importante el subtexto, ¿no? Lo que subyace a la peli, lo que está por debajo, que no es necesariamente un mensaje moral. Creo que es bastante explícito ese subtexto, pero no por eso menos valioso, ¿no? Y por eso creo que El Callejón de las Almas Perdidas merece ser vista, más allá de que además vale mencionar su despliegue técnico, estético y visual.